Hola Maribel, buenos días. Hola, muy buenos días. Ahorita te presento con el grupo. Deja que terminen de ingresar, ¿eh? Sí, muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días, Loami. Buenos días, profe. Buenos días, Elena. Hola Moisés, buenos días. Buenos días, profe. Vamos a dar unos minutos a que ingrese la mayoría. ¿Quieres que vaya subiendo la presentación para no atrasarnos en eso? Sí, si te parece, déjame permitirte compartir pantalla. Un minuto. Ok. Si quieres, mejor te presento para que te conozcan y luego ya ponemos la presentación. No pasa nada, al cabo esta clase tiene tiempo. Ok, me parece muy bien. Unos minutitos, jóvenes. Ahorita vamos a terminar de admitir al resto de los compañeros para poder dar inicio. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Oscarina. Ahorita vamos a empezar, chicos, ¿eh? Estamos dando tiempo nada más a que ingrese la mayoría de los que faltan y damos inicio. Ya, aquí ya vienen. Un minuto más y damos inicio con los que estemos. ¿Saben si alguien anda en práctica? Sí, profe, creo que Nidia está en práctica. Aquí estoy, güey. Perdón. Entonces, no, es que como estoy en el teléfono, no veo las caritas. Pero Natalia y Ana creo que sí andan en... Natalia era, ajá. Ok, muy bien. Bueno, pues yo creo que es el tiempo ya adecuado. Vamos a dar inicio. Primero que nada, buenos días a todos.
El día de hoy el video de reflexión lo vamos a ver al final por respeto a nuestra invitada, porque pues para no hacerla esperar tanto, la invitada que tenemos el día de hoy pues es una persona que tiene muchísima experiencia en lo que tiene que ver con la inclusión. Ella es licenciada en psicología, Maribel Corrales Andrade, y viene de la Universidad de Mexicali. La verdad tenemos una gran dicha de tener a una persona aquí con tantísima experiencia y sobre todo que ha tenido mucha interrelación con muchísimos grupos de autoayuda, entonces, y de ayuda comunitaria. Entonces ahorita ella les va a platicar un poquito de ella y también va a presentar un tema que me parece muy interesante para todos ustedes. Adelante, Maribel, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Disculpen la posición. Estoy recién convaleciente de una cirugía, entonces no puedo estar bien sentada, pero aquí estamos con mucho gusto. Y pues gracias a la maestra Rosy por haberme invitado y sobre todo por seguir platicando de esto y seguir promoviendo lo que es la inclusión. Como bien lo dice, pues bueno, yo he tenido interacción con algunos grupos de autoayuda, principalmente de violencia intrafamiliar y violencia hacia la mujer o hacia los niños. Entonces, pues bueno, en medio de todo esto me he topado pues precisamente con ciertas discapacidades de las personas y pues algo de lo que más me ha pues motivado y llevado a adentrarme más en estos temas, pues precisamente nuestras personas con discapacidad auditiva, que es uno de los principales temas que se va a tomar aquí, no haciendo menos las otras discapacidades. Sin embargo, como siempre que tengo oportunidad de platicarlo, les comento, en la gran mayoría de las otras discapacidades podemos tener como más fácil el poder identificar, ¿no? Qué es una discapacidad o que trae una discapacidad o que tiene una discapacidad la persona. Sin embargo, con la discapacidad auditiva, pues es un poquito más difícil. Si no interactuamos verbalmente y pues no nos animamos, sobre todo si la persona no nos está viendo de frente, pues va a ser bien complicado que ella nos diga soy sordo, ¿no? O no puedo escuchar o algo, ¿no? Entonces, pues simplemente podemos tomarla como una persona grosera o poco atenta o que está enojada y por eso nos saluda, no sé, ¿no? Entonces, son los que tienen pues un poquito más de complicaciones en ese sentido. Más adelante les platicaré un poquito más. Y pues bueno, como bien dice la maestra Rosy, pues soy psicóloga recién casi salida del horno, pero no por eso con poca experiencia, sobre todo como les comentaba ella bien con lo que es respecto a la inclusión, a las discapacidades y sobre todo a la violencia principalmente, ¿no? Porque pues obviamente la discriminación es parte de la violencia, precisamente, ¿no? El no incluir es esa violencia, pues silenciosa, pero que afecta mucho, porque afecta principalmente lo psicológico. Y obviamente cuando tenemos una afección psicológica, emocional, pues también decae todo nuestra, ahora sí que funcionalidad cotidiana, ¿no? Y sobre todo interacción social. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto. No sé si quieras que ya pueda empezar a compartir. Sé que ya no voy a ver las caritas al empezar a compartir, voy a platicar, pero en cualquier momento, si quieren hacer una pregunta, no sé si quieran hacerlo en el Inter o si quieran hasta el final, como tú me digas. Sí, yo pienso que dejamos las preguntas al final y ya puedes compartir, ya está abierto. Muchas gracias, Maribel. Muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a compartir. Y pues bueno, el tema se llama precisamente LSM. Para quienes no conocen esta palabra, perdón, es lengua de señas mexicana. LSM es lengua de señas y pues ya sea M por mexicana, E por España, española, colombiana, etcétera. Y ASL es lengua de señas americana, American Language Sandwich. Entonces, pues ahí depende del país en donde esté, porque es una lengua, es un lenguaje, es un idioma. Entonces, pues, de hecho, en mismo México, por ejemplo, así como tenemos nuestros modismos en palabras, aquí Cachanilla, obviamente el ya sé, que si vamos a cualquier otra parte,
nos toman así como poco humildes, ¿no? Cuando estamos platicando y decimos, ya sé, ¿cómo que sabes? Te dicen, no, pues es un modismo de los cachanillas. Y pues bueno, también en el LSM hay sus modismos, ¿no? Por zonas o por grupos, o por estados de lo que es la lengua de señas, ¿no? Entonces, pues bueno, este tema a mí me pareció muy importante en lo que es el LSM Ayúdate Ayudando, porque para mí es más importante que tú pienses en incluirte antes que en incluir. Para que una persona la podamos incluir, pues estamos hablando de que estamos haciendo o estamos buscando que ellos se adapten a nosotros. Pero cuando nosotros nos incluimos, nosotros pues bueno, tenemos esa gran bendición de no tener alguna de estos tipos de discapacidades. A lo mejor tendremos otras y sobre todo si no sabemos incluir, pues tendremos la principal discapacidad, ¿no? Que es de no tener empatía. Pero cuando nosotros tenemos este pensamiento de que, pues bueno, yo puedo hablar, puedo escuchar, puedo ver, puedo moverme, tengo mis manos, tengo mis pies, entonces me es más fácil a mí, o debería ser más fácil, perdón, debería de serme más fácil yo acercarme y adaptarme a sus necesidades, no buscar que ellos se adapten a mis necesidades. Y estamos hablando de cualquier discapacidad, ¿no? Pues bueno, déjenme ver por qué no camina aquí esto. Ahí está. La primera cosa que vemos por aquí, o el primer tema, obviamente como estamos hablando de lo que es la discapacidad auditiva, pero esto lo podemos ver en cualquier discapacidad. Lo primero es que decimos, ahí va un sordomudo. ¿Es lengua de gestos o traductor con las manos? Entonces, esto no es correcto, no se dice así, pero lo más importante, no es bueno ni les gusta a ellos, les lastima que digamos que es sordomudo. Primero, porque no necesariamente que tengan una discapacidad auditiva significa que tengan una discapacidad vocal. Es decir, la gran mayoría, el gran porcentaje de los sordos pueden hablar o pueden gesticular sonidos. Simplemente no todos han aprendido a hablar, pues por sus mismas circunstancias, ¿no? Pero hay muchísimos que sí pueden hablar. A lo mejor no hablan exactamente como nosotros, definitivamente tendrán a lo mejor las palabras no completas o un poquito lento hablan o mocho, como pudiéramos decirlo, pero sí tienen sonido. Entonces, aquí lo principal es una persona sorda. Y es para referirnos a ellos, si vamos a escribir, es con mayúscula. No es sordo con minúscula. Si estamos hablando de una persona, es S, con S mayúscula, sordo. La otra es que es lengua de señas. No sé si voy a tratar a ver si alcanzan a ver. No sé si ahí me están viendo, pero estas son las señales de lengua de señas. Así que es de otra manera, como les decía, pues son los modismos, no depende de qué parte. Y lo más importante también que no es traductor con las manos o traductor de signos o de gestos, es lengua de intérprete de lengua de señas. Esos son pues con respecto a esto. Ahora, si hablamos de otras discapacidades, pues me imagino, no sé si, yo me acuerdo cuando estaba chiquita, ¿no? Si veíamos a alguien con a lo mejor síndrome de Down, pues lo principal que decíamos es un mongolito, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos no lo comprenden o ni siquiera estaban entendiendo cuando yo me refería así a estas personas. Digo, no tuve mucho contacto de pequeña con personas así, solo había una persona que pasaba por la calle y que tenía este síndrome, pero y pues la verdad era poco lo que interactuábamos, pero yo me acuerdo que siempre decían, ahí viene el mongolito, ¿no? Entonces, a lo mejor, como les digo, ellos pues no captan exactamente el cómo le estamos hablando, pero me imagino que su familia sí. Y pues que ahorita precisamente uno de los temas es ese, ¿no? Cuando la familia, por todos esos tabús, por toda esa rechazo de la sociedad, por todo ese señalamiento, por todos esos juicios que se hacen, pues la gran mayoría o mucha parte de estas personas, de estas familias, encierran a sus hijos o los aíslan. Digo, aparte de que la sociedad misma los aísla, pues prefieren como que, ay, pues mejor para que no sufro, para que no me digan o para que no me critiquen, los encierran. De hecho, un gran porcentaje de la comunidad, pues, de las personas sordas en Baja California, ahorita les doy más los datos exactos,
tienen o no están alfabetizados porque la familia pues precisamente los esconde, los oculta. Entonces, de hecho muchos no saben lengua de señas, no todos los sordos saben lengua de señas, ni están alfabetizados, es decir, no saben leer y escribir. Entonces eso complica un poquito más las cosas. Entonces, como les decía, persona sorda, pues una persona con discapacidad auditiva se define como, déjame tantito, como aquella que no puede escuchar normalmente debido a algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición, es decir, el oído. Esto es de Belisario et al. Del 2010. La causa puede ser genética o adquirida, es decir, pues pueden hacer así, pero sin embargo, de hecho hay muchas personas también que tienen esta sordera, que tienen este déficit, pero que, o esta discapacidad, perdón, pero que no nacieron así, entonces son de los que a lo mejor escuchamos que hablan perfectamente. Puede ser por un accidente, puede ser a la hora del nacimiento o después de nacer, puede ser simplemente por la edad. Digo, a lo mejor nosotros en algún momento dado, no sé si alguien tenga abuelitos, bisabuelitos o papás ya mayores que se estén dando cuenta de eso, que de repente pues ya no escuchan bien o que necesitan un aparato. Bueno, en cualquier momento, cualquier persona puede llegar a tener esta discapacidad auditiva, entonces en menor o mayor grado, pero obviamente nosotros podemos irnos como preparando, o sea, el estarnos incluyendo, nos está también preparando para alguna situación. Me acuerdo por ahí que me parece que fue Lolita Cortés, si no me equivoco, o pues es una de las mezzosopranos famosas, tuvo una enfermedad, entonces quedó sorda y ella aprendió lengua de señas para poderse comunicar. Ya pues obviamente ahorita ya está muy bien, pero en ese momento que ella sufrió esto, ella aprendió lengua de señas. Obviamente le hubiera sido más fácil si desde un principio hubiera, o desde antes, mucho antes hubiera tenido este conocimiento, pero pues qué padre que ella, pues hizo ese movimiento, ¿no? O hizo esa interacción de poder estar sorda. Perdón, de poder aprender lengua de señas. Tengo una sobrina que ella es cantante, también tuvo un padecimiento y se quedó, pero ella muda. Ella sí podía hablar, pero no podía usar sus cuerdas vocales porque si hablaba o emitía sonidos, corría el riesgo de quedar muda para siempre. Entonces, pero tenía bebés pequeños. Entonces era lo que yo le decía a mi hermano, porque ella tiene un cuñado sordo, pero pues no han aprendido realmente la familia lengua de señas, pero le decía a mi hermano, si desde un principio hubiera ella aprendido y hubiera enseñado a sus bebés desde pequeños, porque desde pequeños pueden aprender, de hecho pueden aprender más rápido que el habla, pueden aprender la lengua de señas, pues hubiera sido más fácil. En ese entonces, pues ella lo que tenía que hacer es bajar una aplicación en el celular donde ella escribía y entonces hablaba el celular, porque los bebés pues todavía no sabían leer, eran bebés, entonces pues era la manera que se comunicaba con ellos, ¿no? Pero sí nos ayuda mucho y nos facilita más la vida. Aquí la pregunta ¿es realmente necesario aprender lengua de señas mexicana, pues estando en México, ¿no? Bueno, de acuerdo con el último censo de INEGI del 2010, en Baja California, de 122,253 personas, que somos o que éramos en ese entonces, padecen una discapacidad, el 9.5% de estas, es decir, 11,610 carece del sentido auditivo. María Guadalupe Luna Castañeda, maestra del Centro de Atención Múltiple Eduardo Huet, comentó que tan solo en Mexicali existen 3 intérpretes, ella y 2 personas más. La maestra Lupita pues fue maestra de lengua de señas precisamente, bien linda. Entonces imagínense, aquí en Baja California, porque no, digo en Mexicali, ya no hablamos de Baja California, solo hay 3 intérpretes. Pero en todo México, en el panorama educativo para este sector de la población, alrededor de 700,000 personas, según el Instituto de Estadística. En todo el país solo hay 40 intérpretes certificados en lengua de señas mexicana, 11 ubicados en la capital, o sea que el resto de la República nos quedan nada más 29. Ajá, 29. Entonces, fíjense lo importante que es el aprender lengua de señas. ¿Por qué yo me interesé en este tema? Cuando estaba en mi primer cuatrimestre, una de las maestras, cuando tocamos este tema de lo que es la discapacidad auditiva, pues primero nos platicó una historia, después nos llevó a SOME, que es la Asociación de Sordos de Mexicali, y ahí es donde yo estoy estudiando lo que es lengua de señas. Pero la historia que nos platicó la maestra fue que ella durante sus prácticas estaba en la cárcel y llega un joven arrestado, pero resulta que el joven era sordo y no sabía, no tenía ni idea de por qué lo habían arrestado. Nadie sabía lengua de señas, entonces nadie podía ni explicarle
ni él podía explicarle a los demás pues lo que estaba haciendo y que realmente no era que no estaba infringiendo la ley. A raíz de eso o después de eso, pues como he estado interactuando con muchas asociaciones de sordos y personas sordas, pues me he dado cuenta que a cada rato los arrestan y sufren de mucha violencia y de mucha violación a sus derechos porque precisamente como no saben, como no pueden hablar y se quieren comunicar con señas, entonces con señas, perdón, tal vez los policías piensan que pues que le están recordando a toda su familia o no sé qué pensarán los policías que los arrestan y los maltratan, los golpean. Entonces, sí es como bien triste esa situación, ¿no? Estando ya ahí en la Asociación de Sordos en Asome, la maestra nos platicaba me platicaba de otra historia, ella sabía pues que estaba estudiando y mi intención o cuál era mi interés por estudiar lengua de señas y ella me platicaba de que cuando había una jovencita de ahí, de los sordos, pues generalmente se rigen como por comunidades, ¿no? Porque eso es lo importante, pues ellos tratan de unirse, obviamente, pues para tener interacción, etcétera. Entonces, ella, esta mujercita, esta jovencita, la tenían que operar y era en el Seguro Social. Entonces, para quienes han tenido servicio o que sus familiares han estado en servicio o han recibido algún servicio en Seguro Social, pues los tiempos son como que, híjole, tal vez te programo hoy, pero luego se puede cancelar, me acaba de pasar, ¿no? Se puede cancelar la cirugía por cualquier cosa, por una emergencia, porque no hay camas, porque no hay médico, lo que sea, ¿no? O simplemente para que te den la fecha de cirugía, aunque sea una necesidad, si no es que te estás ahí en ese momento casi muriendo, pues te la pueden programar y te pueden decir, pues ven en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Ella tenía una cirugía necesaria, no era así como el típico del apéndice, que si no lo haces en ese momento, pues está en riesgo tu vida, pero sí era una cirugía muy importante y necesaria. No recuerdo exactamente de qué era la cirugía. Sin embargo, cuando por fin le dan la fecha y todos se preparan, están ya ahí en el quirófano y ella empieza a tener frío y ella dice, tengo frío. Entonces, si ven aquí al niño en la parte inferior derecha, el hacer esos movimientos con las manos, es decir, tengo frío. Entonces, bueno, el joven de arriba está diciendo lengua de señas, que era como les decía, no sé si alcanzaron a ver, pero pues ahí se ve lengua de señas. El niño está diciendo tengo frío, entonces mueve las manos así como temblando. Entonces los médicos piensan, porque no hay nadie que sepa lengua de señas, piensan que está nerviosa y que está entrando en shock. ¿Y qué hacen? Suspenden la cirugía, la sacan. Entonces ya cuando se recupera y todo, que está entrando en shock por la anestesia, la sacan y todo. Y ya cuando hablan con los familiares, pues ya que los familiares hablan con ella y todo, si no, pues tenía mucho frío. Y entonces, ok, solo tenía frío. Pero como nadie supo qué onda, entonces pues simplemente la reprograman, pero pues de aquí a que le dan la cita otra vez. Entonces, pues es un problema bastante fuerte. Y el último testimonio, que es el que me animó más a trabajar con esto, como les comentábamos en un inicio, bueno, pues yo estuve tanto como participante como pues activa en lo que es CABIM. CABIM es el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Mexicali. Y pues precisamente ahora sí que mi resiliencia y por todo lo que yo había avanzado y que pues ya estando estudiando, no, pues obviamente la directora me consideraba mucho como para ciertas cosas. Ella sabía que yo estaba estudiando lengua de señas, entonces me comenta de un caso que les llega aquí, bueno, así como espero no salga tanto de aquí, ¿no? Pero ahí en Cabima hay un refugio de mujeres. Entonces, cuando llegan aquí a este refugio, pues obviamente es un lugar que es oculto y precisamente porque son mujeres violentadas. Entonces es como un búnker en el de nadie entra, nadie sale. O sea, solamente las trabajadoras de ahí, de tal manera que las protegen y les dan ayuda, les enseñan ciertas cosas para que puedan ellas desarrollarse en su vida, mientras que pasa por lo menos el peligro inminente de la agresión, principalmente de sus esposos o de sus parejas, para, pues, obviamente salvaguardar su vida y la de sus hijos. Entonces llega una persona así, violentada, golpeada, etcétera, pero resulta que era sorda, pero ella era analfabeta. Entonces, analfabeta en todos los sentidos, o sea, no sabía lengua de señas y no sabía leer ni escribir.
Entonces era muchos sordos en sus familias cuando no les permiten que aprendan lengua de señas o no les permiten o no los llevan por lo que ustedes quieran, por temor, por vergüenza, por juicios, lo que quieran, y no les permiten que aprendan a leer y escribir, pues entonces ellos hacen sus propias señas, ¿no? A lo mejor para todos esto podría significar comer, ¿no? Y sí, en lengua de señas esto es comer o comida, pero habrá otras expresiones, como por ejemplo nosotros podemos decir sí, con el dedo haciendo así como el Chavo del Ocho, ¿no? Sí, de que sí quiero algo o sí afirmando algo. Sin embargo, en lengua de señas esto es agua. Para decir sí es con el meñique, es haciendo sí, pero así el mismo efecto, pero con el meñique. Entonces, muchas familias pues obviamente aplican o emplean sus propias señas o sus propios gestos, que ahí sí podríamos decir es lengua de gestos, porque se comunican de esa manera. Entonces, esta mujer pues prácticamente era por gestos, pero pues por gestos a su alrededor, no necesariamente los externos conocían esos gestos. Entonces me decía la maestra, a como pudo, ella obviamente llega golpeada. Entonces, ella, a como puede, se da a entender que le quitaron a sus hijos y principalmente un bebito. El otro no me acuerdo cuántos años era, pero le quitaron a sus hijos. Entonces, le habían quitado a sus hijos, había sido golpeada, no sabía leer, escribir, no sabía lengua de señas, entonces era bien complicado comunicarse con ella. Una de las personas que estaban ahí, como yo todavía no tengo el certificado como para ser maestra, pues empezó a ayudarle precisamente con eso de cómo comunicarse con dibujos y con pues de manera que pudieran tener interacción, ¿no? Entonces, pero este caso a mí me llamó mucho la atención porque yo me estoy especializando en alienación parental. Quienes no conozcan este término, pues bueno, la alienación parental es porque principalmente en conflictos de separación o divorcio, uno de los progenitores trabaja manipulando a sus hijos o al hijo para que lleguen a odiar al otro progenitor. Y uno de los efectos, pues precisamente alejarlos de uno de los progenitores y pues empieza o sigue esa manipulación. Entonces, para mí se combinaban estas dos cosas, ¿no? Tanto la alienación parental en esta mujer que se lo habían quitado, como en la lengua de señas. El saber que, por ejemplo, cuando yo había sufrido esta alienación parental, por lo menos yo podía expresarme, o sea, yo podía hablar, yo podía decir, quiero ver a mis hijos, dónde están mis hijos, etcétera, ¿no? O podía ir a llorar ahí con las autoridades, oigan, háganme caso, ¿no? Pero esta mujer, pues no podía hacer nada, o sea, no sabía cómo hacerlo y no tenía las herramientas para hacer nada. Entonces digo, bueno, es bien importante la lengua de señas, pero además pues tanto los médicos, como les decía, bueno, en todos los casos hubo algo o alguien que tuvo esta interacción con estas personas con discapacidad auditiva y que no pudieron solventar sus necesidades básicas. Entonces, pues tanto maestros como abogados, como jueces, como policías, como médicos, como psicólogos, como quien quiera que sea, hasta ustedes como artistas, ¿no? Es importante conocer la lengua de señas, es importante conocer todas esas discapacidades para poder nosotros incluirnos. Ahora, si ustedes están hablando de que van a transmitir algo a las personas, pues bueno, qué mejor sería el no nada más suponiendo que les dan un papel, no tienen que hacer un papel en el que ya sea dibujar o en lo que se vayan a dedicar, ¿no? Pero si les dan un papel o tienen un papel en el que les digan, pues tienes que decir cómo estás en lengua de señas, nada más para una escena. Y aprendo el cómo están y ya no ahí me quedo. Pues qué mejor sería el que ustedes pudieran conocer más todavía, que se pudieran adentrar más, de tal manera que, no, oye, pues ¿y qué tal y si metemos más, no? O qué tal y si interactuamos más, o simplemente cuando sean famosos y que tengan fans por ahí sordos, que ustedes puedan interactuar con estas personas, con todo el público, que no sean exclusivos, ¿no? Por ahí a inicios del 2020, tal vez como mayo, cuando inició todo esto de la pandemia, por ahí intentaron hacer estos cubrebocas con el centro transparente. Tuvieron muchas críticas y fueron muy atacados. Creo que ahorita por lo menos ya un poquito más lo están aceptando, pero esto lo iniciaron unas religiosas. ¿Por qué? Porque ellas tenían interacción con personas sordas, entonces ellas sabían lo importante que era o que es para los sordos el ver los labios.
La gran mayoría de los sordos leen los labios. Aquí, a veces cuando vemos a una persona sorda que sabemos que lee los labios, entonces tratamos de gesticular más o hablar así como vallenato, ¿no? Como el de ¿dónde está Dolly? O no sé qué encuentran a Dolly, de que queremos hablar despacio y no, para ellos es hablar normal, sí tratar de no hablar a prisa, pero hablar normal y para que ellos puedan leer los labios. Pero entonces es bien importante esto, lo que es el cubrebocas así con esa ventanita. Les digo, creo que ahorita ya después de un año ya están siendo un poquito más aceptados, esperemos que sí, ¿no? Pero eso es parte de incluirme y no excluirlo o tratar, o sea, ¿cómo le dices ahí al sordo, tú inclúyete en mi mundo si estamos tapando los labios, ¿no? Y no sé lengua de señas, o sea, cerramos todas las puertas. Y yo incluirme, pues obviamente aparte de aprender lengua de señas, pues el que puedan verme los labios, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicarnos con una persona sorda? Pues primero, el no taparnos la boca es muy importante, ni darle la espalda mientras hablamos. O sea, una vez que identificamos que es una persona sorda, pues bueno, no darle la espalda, no taparnos la boca y hablar siempre de frente con algunos gestos y señales. Digo, habrá quienes indistintamente hablamos con las manos también, ¿no? Pues bueno, la lengua de señas es así, es todo completo, ¿no? Hablamos con todo. No gritar, no hablar deprisa ni despacio. ¿Por qué no gritar? Les comentaba que la discapacidad es en grados, entonces no necesariamente todos es que no escuchen nada. De hecho, algunos traen un aparatito, son hipoacústicos, entonces algunos sí perciben ciertos sonidos. Entonces gritar, aparte que cuando gritamos gesticulamos diferente, pues puede lastimar. Entonces, como no sabemos el grado, pues es hablar normal en nuestro tono normal. Vocalizar bien, escribir si no te entiende con frases simples y utilizar dibujos o sinónimos. Por ahí es bien fácil aprender el abecedario. Para quienes estén interesados, está mi página de Por una Inclusión a las Personas con Discapacidad Auditiva de Baja California, que también están con los hashtags LSM nos une o el hashtag ayúdate ayudando también, entonces pueden entrar, hay muchos tutoriales, hay muchos videos, tanto del abecedario como de frases comunes, como de cómo saludar, términos de escuela, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí y está interactivo y aparte hay noticias y novedades, ¿no? ¿Cómo llamar a una persona sorda? Pues bueno, con un leve toque en el hombro, no así muy fuerte porque se pueden asustar, entonces con un leve toque, encender la luz si estamos en algún lugar, con señales, no hablar obviamente en zonas oscuras y no hablar entre todos a la vez, es decir, si estamos en un grupito, que a veces cuando nos emocionamos todos queremos hablar al mismo tiempo, pues bueno, cuando hay una persona sorda, lo importante sería, o lo correcto sería, pues cada quien toma nuestros turnos para que él pueda voltear a ver con la persona que está hablando y que pues obviamente nos pueda entender y respetar obviamente el turno de la palabra. ¿Quiénes se pueden beneficiar de la lengua de señas mexicana? Bueno, pues por aquí dice, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Esto es para todas las discapacidades. Y o trastornos, porque también pueden ser trastornos, ¿no? Pues bueno, ¿quiénes se pueden beneficiar? Obviamente las personas sordas, personas con problemas del habla. Aquí podrían entrar autistas, podrían entrar simplemente alguien que tuvo algún accidente, como les comentaba, y que pues tienen por ahí ese tipo de traumatismos y que pues tienen problemas, o simplemente que tienen dislexia o que tienen no sé, tantas cosas que puede haber que pudieran apoyar. Personas que padecen autismo, se ha comprobado que les ayuda muchísimo a las personas que tienen autismo, niños con síndrome Down, personas con apraxia, daños cerebrales adquirida o de nacimiento, les comentaba, pues ya sea por accidente o por enfermedad o de nacimiento, personas que han sufrido accidentes y presentan problemas para la comunicación y personas que quieren aprender un segundo idioma, que probablemente todos los que estamos aquí pudiéramos entrar en que son que quisiéramos aprender un segundo idioma. La actitud de una persona oyente que se siente superior por su capacidad de oír. Es un cómic que me mandaron y que me encantó porque dice aquí, así que tu papá no puede oír para nada, o que no puede escuchar. Y le dice el niño, no, él es sordo.
Y entonces le dice la persona, ay, cuánto lo siento. Y entonces el niño empieza a hablar lengua de señas y le dice, entonces usted no sabe, no conoce la lengua de señas. Y le dice, no, yo no. Y entonces el niño le dice, oh, cuánto lo siento. Está medio chusquito, pero es verdad, porque quien habla lengua de señas, ahora sí que gana, más que todo gana. Se ha comprobado neurológicamente, ¿no? Que, bueno, cuando hablamos utilizamos cierta parte de nuestro cerebro, utilizamos ciertos músculos, etcétera, ¿no? Cuando leemos, pues utilizamos otra parte de nuestro cerebro, otros músculos, etcétera, ¿no? Cuando escuchamos. Entonces, cuando hablamos, escuchamos, o para quienes tenemos la capacidad de hacer varias cosas a la vez, ¿no? A lo mejor sí podemos hacer eso, ¿no? Hablar, escuchar y leer o escribir. Pero cuando estamos usando la lengua de señas, estamos yendo también a imágenes, a memoria, a recuerdos, y estamos ahora sí que utilizando todo lo motriz. Entonces, pues por ahí luego dicen, ¿no? Que podemos utilizar más partes de nuestro cerebro cuando usamos la lengua de señas. El Diario Oficial de la Federación, en el apartado de la Ley General de las Personas con Discapacidad, lo define como una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal dotados de función lingüística. Forma parte del patrimonio lingüístico de la comunidad sorda y pues es importante porque, como les comento, no nada más usamos los ojos, las cejas, o sea, gesticulamos todo, pero también con todo el cuerpo, porque obviamente cuando estamos hablando yo puedo decir, estoy feliz y hago esto, estoy feliz, pues no, ¿verdad? Y esto es, estoy triste, entonces, ok, pero tampoco puedo decir, ay, estoy triste y riéndome, o sea, tenemos que ser congruentes con lo que hablamos y lo que decimos, entonces, pues, por eso es por lo que es importante. La lengua de señas, pues, es un lenguaje natural con gramática propia, capaz de expresar el pensamiento a través del movimiento de las manos. Es la lengua materna del sordo y su forma de comunicación natural varía de una comunidad a otra y tiene capacidad para crear su propio léxico. La lengua de señas contribuye al desarrollo de capacidades para la lectura, escritura, matemáticas, facilitan la comunicación en edades tempranas y son fáciles de aprender. Hace 2 años, 3 años ya, estamos aquí precisamente en esta foto, yo con la maestra del lado derecho es la directora de Asome, la maestra Lupita, y ella es sorda, aunque tiene un poquito de habla, es sorda. Su esposo estaba atrásito, también él es sordo, pero no tiene habla. Y del lado izquierdo, pues estamos mis compañeros que me apoyaron ahí en ese evento. Hicimos una conferencia precisamente para sordos en el Día Mundial de la Lengua de Señas. Y pues fue una conferencia precisamente, bienvenido al mundo del silencio, se llamaba, ¿no? Entra a mi mundo. Y precisamente es eso, ¿no? El pedir que vengan y se incluyan más que nosotros, o pedirles que ellos se incluyan con nosotros. Estuvo muy padre porque fueron alumnos principalmente de la escuela normal, pero se fue abierto, se invitó a muchos. Fueron más de los que esperábamos, gracias a Dios. Y ya el año antepasado, pues ya no se pudo, digo, el año pasado ya no se pudo hacer nada por lo de la pandemia. Esperemos que ya que se regule esto podamos volverlo a hacer, porque aquí la principal motivación es ayudar y motivar a que más personas se estudien lengua de señas. Por ahí iniciamos o estamos dando apoyo a una iniciativa de que la lengua de señas sea una materia casi que obligatoria, ¿no? Desde kinder. Adicional, obviamente, pero que sí se tenga para que todos puedan tener esta lengua de señas, así como enseñan inglés o francés, etcétera, pues que se enseñe lengua de señas y en su efecto también pues el método Braille, ¿no? Aunque el método Braille a lo mejor sí es un poquito más complicado o lo usarían más como para eh, pues como optativo, algo así, ¿no? Pero estamos luchando porque la lengua de señas se puede enseñar. Lo creemos muy necesario, sobre todo para medicina, para psicología, para trabajo social, para abogacía, para derecho. Digo, todas son necesarias, ¿no? Pero pues ojalá que por lo menos en estas que son las que tienen mucha interacción con las personas, pues se pudiera lograr. El abecedario de LSM, pues como les digo, es bien sencillo. Entonces, ya si de plano nos topamos con alguien que es sordo y no podemos o no tenemos muchas comunicaciones, muchas frases, pues bueno, por lo menos podemos hacerlo con lo que es
con lo que es el abecedario, o sea, deletrear, como nosotros decimos, pues lo podemos hacer perfectamente, ¿no? No sé si alcanzan a ver, pero mi nombre es Maribel. Entonces, podemos deletrear. Sí les advierto que al principio es así como si cuando vamos al gimnasio, no duelen los dedos de tanto moverlos y hacer, ¿no? Pero es padre. ¿Cómo aprender y promover la lengua de señas? Pues bueno, es un lenguaje como cualquier otro, como el francés, inglés, el italiano, y podemos pegar cartelitos con los dibujos de las señas en diferentes partes de la casa. Por ejemplo, el refrigerador con las comidas, jugo, en la cocina, galletas, cereal, en el baño, en la sala, etcétera, ¿no? Buscar videos en internet para aprender a conocer las palabras y conectarse con personas que sepan el idioma. Por aquí, por ejemplo, para poder llegar a ser un intérprete de lengua de señas, pues tardan por lo menos unos 5 años, porque es estudiar, o sea, el nivel básico, el nivel intermedio, el nivel avanzado, pero luego es convivir con una comunidad de sordos por lo menos 2 años y estar en juicios, principalmente, que es donde más se necesita, estar en juicios con otras personas que ya lo hacen para poder aprender los modismos o las frases pues legales. Por ahí yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en algún momento dado, de hecho, le echaron a nuestro presidente, ¿no? Porque tenía personas como traductoras, pero que no eran traductoras. Entonces hacían X señas, pero no era lengua de señas. Entonces, pues sí es importante porque es como una burla para nuestras personas sordas, ¿no? El decir, sí te estoy tomando en cuenta, pero pues es como si yo les ahorita empezara a hablar en chino, sabiendo que en el caso de que nadie supiera hablar en chino. Entonces, así como que, pues, oye, ubícate, no es el público. Entonces, pues bueno, sí es importante tener. Además también, como les decía hace un momento, a mí me encantan estos dos personajes que puse aquí, porque ellos aprendieron o están aprendiendo. Vin Diesel aprendió el básico, ¿no? Para por lo menos comunicarse con sus fans. Entonces aquí le están entrevistando, pero él capta que hay un niño sordo que lo saluda y él empieza a interactuar con él. Entonces me encanta porque aunque sean despacito o con pocas palabras o lo que sea, pero él le habla, ¿no? Lo saluda y pues le agradece que esté ahí, ¿no? Y se ve que lo disfruta, o sea, que no fue así como que voy a aprender solo una frase, como les decía hace rato, y nada más para estar preparado, no, él interactúa con el niño. Y otro es Will Smith, que él también aprendió. Él no estoy segura si solo se quedó en el básico, pero él inmediatamente, en cuanto capta que una persona, era un adulto, está hablando en lengua de señas y lo está saludando, él interactúa. Entonces, imagínense qué padre, porque así, aunque estén de lejitos, pues escuchan toda la conversación, ¿no? Bueno, perdón, no escuchan, sino que captan toda la conversación de lo que les está diciendo y lo que ustedes le quieren decir, pues ahí está padre, ¿no? Además, que por ejemplo, que si están en el cine, por ahí luego me decían, oye, pero es que también es importante, o cómo le hacen cuando son sordos y ciegos, etcétera, ¿no? Bueno, pues principalmente cuando hay sordos y ciegos, cuando hay las dos discapacidades o que está un sordo con un ciego, pues aprende, si el ciego aprende, también generalmente aprenden y hablando en la palma de la mano, o sea, todas las palabras o letras lo hacen en la palma de la mano. Entonces, imagínense en el cine, pues pueden interactuar sin que les estén callando. Y aquí para las mujeres, para las chicas por ahí, pues modelazo guapísimo, el Neil DiMarco, es un modelo, actor, bailarín y activista sordo, promotor de la ASL, la lengua de señas americana. Él ganó en Next Top Model y ganó en, no sé cómo se llama en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, pero es baila algo de baile. Entonces, él ganó. Y sí, los sordos pueden bailar porque ellos sienten las vibraciones. Entonces, no escuchan, pero siente las vibraciones. Y es un actor que no pierde la oportunidad de estar promoviendo la lengua de señas. Además de que está guapísimo, ¿no? Pues obviamente llama la atención. Por ahí, cuando mis amigas me empezaron a preguntar, ay, no, que la lengua de señas está muy difícil, que no sé qué. En cuanto les puse una publicación de él, todas, ay, sí quiero aprender, ¿no? Bueno, pues si es una motivación, pues seguiremos poniendo también noticias de él, ¿no? Y todo lo que él va moviendo. Kinoyuki del Villar es licenciada en intervención educativa. Ella se acaba de graduar, acaba de terminar, se acaba de graduar. Ella es sorda y es de aquí, pues de nuestro estado, en Tijuana, es donde se graduó. Y pues súper padre, ¿no? Tuvo la oportunidad
oportunidad de tener apoyo. Sí fue complicado porque pues ella tenía que asistir a la escuela con intérprete y pues a veces obviamente le cobraban, creo que la universidad en una ocasión puso un programa de que alumnos que quisieran apoyar a alumnos sordos, ¿no? Y que fueran como intérpretes o sus apoyos, sobre todo pues porque ellos a lo mejor pues, no pueden escribir todo rápido, etcétera. Entonces, el apoyarse con un intérprete pues obviamente ayuda, pero no hay mucho. Ella tuvo la gran bendición de que pues, su familia la apoyó y de que tuvo a estas personas como intérpretes. Creo que tuvo 4 en toda su carrera. En Durango, hace poco que fui, el año pasado, antes de la pandemia, en la Asociación de Sordos tienen la ventaja de que tienen un lugar específico en donde están ahí jóvenes voluntarios y otros que hacen prácticas y precisamente apoyan y tienen como un centro de estudio precisamente para los sordos. Entonces los apoyan con sus materias. Me decía el director de ahí, su hija es sorda, por eso hicieron esa asociación, pero me decía el director que una de las muchachas que era intérprete, que apoyaba, era la tutora, pues casi se graduaba con la persona sorda, porque pues había hecho toda la carrera, era como si tuviera una segunda carrera. No supe al último si se graduó o no, o si se tituló o no, pero pues los conocimientos los tenía. Entonces ayuda también el poder ser esto. Por aquí, a inicios de este año, habían lanzado una ley en la que decían que iban a pedir que todas las películas en México tuvieran subtítulos. Claro, las noticias amarillistas, lo primero que ponen, México prohíbe el doblaje de películas en salas de cines. O sea, obviamente todo esto no ayuda. Ahora sí que esas noticias negras, no amarillistas, no ayudan. Si hubieran leído la noticia completa, lo que dice es que en México entró en vigor a partir del 22 de marzo que prohíbe la exhibición de películas dobladas al español en los cines sin subtítulos. No es que haya prohibido las películas dobladas, lo que prohibió es que no tengan subtítulos, aunque estén dobladas, que tengan subtítulos, como parte de la medida de inclusión para aquellos que tienen discapacidad auditiva, que según datos del Observatorio Tecnológico son casi 2.4 millones de personas. Y que aunque fueran una persona, o sea, a mí vale la pena, a mí que me estorban las letritas, pues simplemente no las leo, pero apoyo a las personas sordas, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces así nos manejamos, como les decía, lo del el cubrebocas, que pues también por ahí al inicio causó controversia y ahora siguen malentendidos, etcétera, por proselitismos, política, etcétera, pero pues no se van al fondo, ¿no? Entonces, pues bueno, la noticia real es esto, que las películas serán exhibidas al público en su versión original y en su caso subtituladas en español en los términos que establezca el reglamento. Los clasificados para público infantil, los documentales educativos podrán exhibirse dobladas al español, pero obviamente con los subtítulos, ¿no? Y pues bueno, una de las signas y señas que nos ayudan a promover lo que es la lengua de señas, pues es ¿no? El de I love you. Este es como más universal porque es en inglés, es la I, la L y la Y, I love you. Aquí en México podríamos sustituirla con la R, es decir, hacer esto, no sé si se alcanza a ver, pero la R por amor, pero la mera verdad, aquí en Baja California, pues usamos más, usamos más en inglés, pues usamos el de I love you y me encanta esa seña. Y pues bueno, los invito, como les comentaba, a la página mía, que es por una inclusión a las personas con discapacidad auditiva en Baja California, en donde pueden pues interactuar. De hecho, ahí de repente ponen quienes están aprendiendo lengua de señas, oye, yo quiero practicar, yo quiero ensayar, no, pues con alguien más. Se publican clases en línea o están de toda la República y a veces también internacional. Entonces, pues bueno, ahí pueden actuar de mucho. Y pues, ahora sí que yo amo lengua de señas mexicana, pero como les comentaba, pues esto, si bien es cierto, habla de lo que es la inclusión con las personas con discapacidad auditiva, sin embargo, lo que es la discapacidad, pues se puede ver en cualquier circunstancia y podemos utilizar todo lo que somos, todo lo que nosotros tal vez no estamos siendo o que no tenemos esa discapacidad, pues bueno, para nosotros incluirnos, para nosotros ir a su mundo. Cuando vemos a una persona ciega, sabemos que es ciega porque lleva el bastoncito, ¿no? Y generalmente es raro el que no lo va a hacer,
que sí, pues sobre todo se va a cruzar la calle, que nos podamos acomodir, ¿no? Pero a lo mejor nada más hasta ahí queda en ayudarlo a que pase la calle. Pero bueno, qué padre sería el tal vez interactuar un poquito más, o el platicar un poquito más. Por ejemplo, personas ahorita que se da también mucho, ¿no? Los que tienen el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de déficit de atención o simplemente, pues como les comentaba, el síndrome de Down, y que son pocos realmente los que logran como decir, ok, por encima de todo yo voy a salir, y sobre todo si tienen el apoyo de su familia, ¿no? Pero muchos no tienen ese apoyo de su familia porque la familia misma no sabe cómo actuar, pero además les da vergüenza o les da temor o simplemente dicen, no, pues con tal de que no los lastimen, pues mejor aquí lo encierro, ¿no? O aquí lo dejo. Entonces, pues bueno, el que nosotros cada vez seamos malos, que podamos irnos incluyendo en esto y que podamos ir como viéndolos como personas realmente que son, que nosotros también podemos aportarles a ellos, pero que ellos nos pueden aportar muchísimo. Entonces, pues obviamente, mientras más seamos, pues obviamente seremos una mejor sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si por ahí haya alguna pregunta. Cualquier pregunta que tengan, adelante. Oscarina. No, pues la verdad, muchas gracias por la información. La verdad que estuvo muy, muy entretenida y muy enriquecedora. Nada más era comentar eso. Gracias, Oscarina. ¿Alguien más Muchas quiere gracias. preguntar? Yo, Adelante, eh, Miriam. no, pues estuvo muy padre la plática, muy informativa. Ah, mi pregunta es, ¿cómo es que hay tan poquitos intérpretes en Mexicali? Yo sé que hay clases de lengua de señas, por ejemplo, en la web, nada más que no desconozco los nombres de los que imparten ahí las clases, pero Ujú. sí conozco o bueno, sé que hay mucha gente aprendiendo lengua de señas actualmente. Pues, ¿cuál es el procedimiento para que se vuelvan intérpretes al final? Porque, pues, para que sean tan poquitos en Sí. Mexicali. Ok, pues primero es el que pase los cursos, ¿no? Como te digo, es el avanzado, hasta el avanzado. Después de ese, obviamente en este inter es que interactúes con alguna comunidad sorda, es uno de los principales requisitos, que interactúes con una comunidad sorda. Entonces, después de los cursos, entonces entras a un curso de intérprete de lengua de señas. Aquí en Mexicali lo trajeron justo a finales del 2019. Empezaron con un curso, a los que estaban ahí en la SOME, eligieron a ciertos compañeros. Yo tuve que dejar las clases por una enfermedad de mi mamá, entonces yo no pude continuar, pero mi intención sí es en algún momento poder llegar a ser intérprete. Pero entonces entras a ese curso, por así decir, de intérprete de señas. En la Ciudad de México sí hay, de hecho hay una universidad ahorita ya para esto. Pero pues la mera verdad es primero que te interese, ¿no? Porque pues no muchos les interesa esto. Entonces ya una vez que sí te interesa y que quieras seguir, porque obviamente pues es una disciplina, es como una carrera. Entonces, después de ese tiempo, que puede ser un año o dos, el curso del intérprete, pero luego tienes que interactuar ya como, por así decir, graduada como intérprete. Antes de poder ejercer, tienes que interactuar con la comunidad sorda. Como les decía, porque no nada más es que te aprendas, o sea, igual y yo ahorita le subo el diccionario de lengua de señas, ¿no? Con frases, con palabras, etcétera. Y puedes leerlo y todo, pero hay modismos, y sobre todo de las zonas, ¿no? Entonces, el interactuar con las personas sordas, con la comunidad sorda, te hace, pues obviamente, más empática, y sobre todo el que veas esos modismos y el que conozcas su ambiente y todo, ¿no? Porque sobre todo, principalmente en un juicio, es muy importante captar lo que está diciendo el sordo y transmitirle lo que quiere el abogado, lo que quiere el fiscal, que les transmitamos. Si hay un error, o sea, puede costarle la vida, o la libertad. Entonces, por eso es por lo que es muy, muy meticuloso el poder llegar a ser intérprete de lengua de señas.
pero creo yo que la principal el motivo es que antes no había tanto, pues ni tanta promoción ni tanta importancia. Como digo, ahorita apenas tiene, creo que el año pasado, que ya lo hicieron como universidad. Entonces tiene muy poquito tiempo, pero obviamente, como cualquier otra cosa, mientras más podamos nosotros ser más personas que busquemos esto y que luchemos por esto, obviamente, pues será más fácil, ¿no? Y pues como te decía, ya, si se va a dirigir directamente a lo legal, sí, además de tener la convivencia con la comunidad sorda, pues tendrá que estar como, es decir, como las prácticas en los juzgados con otros casos, precisamente pues para que aprenda esos términos legales. Ok, está bien. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. Conozco una amiga que pues estudió lengua de señas y me acuerdo que ella me comentó que si quisiéramos entrar en curso nosotros, por ejemplo, que aquí vivimos, que tendríamos que tener en cuenta que aquí en el norte hay como una lengua de señas diferente a la que se enseña allá en el centro o en el sur de México. Entonces, pues nada más me explicó eso. Y sí lo he confirmado con otros estudiantes de lengua de señas. No sé qué me tendría que decir usted al respecto de eso. Y si tendrá como algún ejemplo de alguna expresión que sea diferente, pues aquí y allá en el centro o en el sur. Sí, el primer ejemplo que les decía es lengua de señas, porque aquí en Mexicali usan mucho esto es lengua de señas, pero más para el centro usan que es lengua de señas. Entonces, y a lo mejor las palabras sueltas, como por ejemplo agua, sí, no, son iguales, pero como hay, por ejemplo, déjame ver a ver si puedo hacer un poquito para atrás la cámara, porque, por ejemplo, hacer esto es como estás con las dos manos. No sé si se ve completo, es que mi cámara no se ve bien, pero esto con las dos manos es como estás. Entonces, a lo mejor aquí, así nada más con eso ya es suficiente, pero más hacia el sur sea un poquito diferente, aunque generalmente las frases como universales sí son iguales. Más serán como frases propias de la localidad, ¿no? En este momento, aunque tengo amigos de toda la República y también de otras partes del mundo, la mera verdad, con lo que hemos platicado, no he captado así mucho las diferencias porque no he interactuado o no he tenido una plática larga, a lo mejor una plática muy complicada o larga, sí. Lo que sí veo, por ejemplo, cuando están las noticias, a lo mejor porque es algo como muy, ¿cómo se dice? Como muy común. Los que están en las noticias o los intérpretes que están ahí en la televisión, pues ellos, digo, sí se entiende. Entonces, no, así, ahorita como una palabra específica no te puedo decir porque no la tengo. Sí sé que es, pero son más bien por los modismos que se usan en cada parte. Es como cuando dices, no, pues voy a comer quesadillas y vas al DF y te dicen, sí, ¿de qué quieres la quesadilla? Entonces, así como que, o sea, ¿y dónde está el queso? Porque en el DF pues no le ponen queso a la quesadilla, ¿no? Y entonces es nuestra pregunta de siempre, oye, ¿qué onda? O sea, pues quesadilla, queso, pero es igual, es más o menos lo mismo. Por ahí dicen, entonces, si tenemos que aprender, si quisiéramos aprender el lenguaje de señas, tendremos que tomar en cuenta el lugar donde quisiéramos aplicarlo. Sí, definitivamente, pero es como el inglés. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, ¿no? Que aprenden el inglés, pero depende del lugar en donde estén, entienden más o entienden menos. O que si vamos a escuchar a un inglés nacido en Inglaterra, es diferente su inglés que si lo escuchamos aquí. O si escuchamos a una rusa o a un chino hablar inglés, aunque sepamos inglés, pues tenemos que acostumbrarnos y adecuarnos. Es lo mismo con la lengua de señas. Lo que sí es un poco más diferente es con Estados Unidos, por ejemplo. Aquí con nosotros, el gracias es así, la palma extendida y el dedo así es hacer esto. Esto es gracias. Sin embargo, allá en Estados Unidos, se me olvidó, lo acabo de ver en una película, pero el gracias no es así.
el buenos días son un poco diferentes, pero porque es Estados Unidos. Entonces, les digo, es como el inglés. Depende de quién lo escuche o de dónde lo escuchemos, pues nos va a costar un poquito como que adaptarnos a esa forma, pero conforme vamos platicando, pues vamos conociendo, ¿no? Aquí lo que yo les puedo recomendar es, suponiendo están en Mexicali, lo aprenden, pero resulta que van a ir de gira y van a tener que ir a otro lado, bueno, pues ubicar las palabras, los modismos, como aquí es que chilo, en México es... que suave, o no sé, otra palabra, bueno, pues así como aprendes, a mí me tocó la dicha de poder ir de misiones tanto a Nicaragua como Ecuador y Colombia, y el año que estuve en cada uno de ellos, yo tuve que aprender los modismos, o sea, a pesar de que es español, yo tuve que aprender los modismos, porque, por ejemplo, para mí, el decir, ay, vamos a echarle porras a fulanita o a sutanita, ¿no? Porque está haciendo algún ejercicio, porque está haciendo algo, y resulta que en Ecuador porra es estiércol. Entonces, la primera vez que yo dije, sí, vamos a echarle porras y que no sé qué, así todos, obviamente, atacados de la risa, ¿no? Entonces, yo tuve que ir aprendiendo y tuve que ir viendo cómo eran sus palabras. Es lo mismo con la lengua de señas. Yo aprendo la lengua de señas, lo básico y todo, ya depende de dónde voy, pues bueno, veo cuáles son sus modismos, cómo hablan. Si de plano una palabra no me entienden, porque es lo mismo que en el inglés, a ver, ¿qué quiere decir? Entonces igual, y te van diciendo, y no es que no quería decir eso, pues entonces lo deletreas la palabra y entonces ellos ya te dicen la seña, porque una cosa es, como les decía, deletrear y otra cosa es hablar. Entonces, en el hablar, por ejemplo, buenos días, se pone la mano así, esto es la de buenos, perdón, buenos es acá, buenos en el pecho, buenos días. Ese es buenos días. Entonces, pues bueno, es como para más corto. Pero si no sé cómo decirlo, pues lo digo con el abecedario. Buenos días. Entonces, no hay pierde. Entonces, no importa, ustedes anímense a aprender aquí y ya si tienen que presentarse en algún otro lugar, ustedes lo hacen y aprenden también y adecúan allá. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues agradecerle muchísimo a Maribel este espacio. Maribel, muchísimas gracias. Va saliendo de una cirugía, tiene muy pocos días de haber sido dada de alta. Y bueno, finalmente no está dada de alta completamente, está convaleciente todavía. Y por ello, la verdad es de que yo me sentía un poquito imprudente de solicitarle que acudiera, pues estuviera en esta conferencia, pero ella, pues como siempre, tan amable, me dijo que con mucho gusto iba a participar. Posteriormente, quiero invitarla a que participe en otra conferencia. Ella acaba de realizar una tesis para la Universidad de Mexicali titulada El síndrome de alineación parental, otra cara de maltrato infantil, realidad poco conocida y abordada en México. Me parece muy interesante que ustedes conozcan algo de este tema, meramente porque la inclusión no nada más es discapacidad, lo hemos platicado muchas veces. Incluir es también tener personas con diferentes tipos de trastornos dentro de la clase, también tener personas que presentan conductas, que todas esas conductas tienen un porqué. Y si ustedes conocen el porqué, va a ser mucho más fácil que lo entiendan. Va a ser mucho más fácil el dar herramientas a esos niños para que lo lleven a cabo. Si bien es cierto, ustedes no son psicólogos, pero son los docentes los que van a tener el acercamiento con estos pequeños. Y vamos a ver que el maltrato infantil se tiene de muchísimas maneras y la alineación parental es una de ellas. Entonces, me parece muy, muy interesante que Maribel posteriormente regrese para hablarnos de alineación parental y para que ustedes también conozcan esa realidad que está sucediendo, que sucedía hace muchísimo tiempo, pero que le llamábamos de otra manera y que no teníamos como el nombre correcto. Y en la actualidad, pues ya tiene un nombre que es alineación parental y sucede de una manera muy cruel y muy fuerte para nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo los marca de por vida una situación así? Y que finalmente nosotros, pues, a través de este
de ese conocimiento, vamos a poder tener las herramientas adecuadas para tratarlo. Maribel, muchísimas gracias. Te vamos a dar un aplauso por parte de todos. No consideres que somos groseros de tener cámara apagada. Lo que pasa es de que el internet se traba mucho en la mañana y lo hacemos de esta forma para que jale menos internet. Por eso todos nos verás con la cámara apagada, ¿no? Pero pues les voy a pedir en este momento que prendan su cámara para tomar una foto con Maribel, por favor, para que ya se retire porque ya la pobre ha de estar ya muy cansada. ¿Listos? Muchas gracias, al contrario, y ojalá que de verdad les ayude mucho. Anímense a estudiar lengua de señas, es muy bonito, y sobre todo, anímense a incluirse. Y con mucho gusto, cuando me inviten, ya saben, yo fascinada, yo encantada, siempre en la medida de mis posibilidades, pues aquí estaré. Muchas gracias. Vamos a tomar la foto, listos. 1, 2, 3. Muchas gracias, Maribel. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por esto. Y ya después platicamos tú y yo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Gracias. Bueno, chicos, pues la verdad es de que ha sido gratificante para mí tener alumnas como Maribel. Maribel acaba de terminar básicamente su licenciatura en psicología. Y fue muy grato para mí conocer a alguien como ella porque independientemente de ser un estudiante aún, de que pues está en su proceso de titulación, es una persona sumamente preparada en el sentido de que no se queda con lo que los maestros le damos o con lo que las clases en sí le dan, sino que siempre ha estado en pro de meterse a instituciones, a asociaciones y de buscar esa lucha constante de poder seguir conociendo pues el mundo que nos rodea con todas esas situaciones que se nos presentan como personas, obviamente ella en el área de la psicología, pero que ustedes las van a atender como docentes. Ustedes tienen una de las profesiones más bellas y van a tener una de las profesiones más bellas que existe en el planeta Tierra, que es el de enseñar. ¿Sí? El de conducir a personas. Y como precisamente son seres humanos lo que vamos a conducir, imagínense lo delicado y ahora sí que lo cuidadoso que debe ser esta parte, ¿no? En la que tenemos que cuidar el ser suficientemente empáticos, suficientemente inclusivos y conocer todas las caras de esto que llaman inclusión, ¿ok? Bueno, chicos, ya para concluir, porque tenemos un tema de el uso correcto de las palabras. Voy a primero que nada a mostrarles el video el video que tenemos de reflexión todos los días. Se los voy a mostrar en este momento y posteriormente hablaremos un poco del uso de las palabras, ¿sí? Una pregunta, Jonathan, ¿anda en observación? No anda en observación, profe, pero me dijo que le cortaron el internet. Ah, ok, bueno, está bien. Un minutito para compartirles la reflexión del día de hoy, permítanme. ¿Sí se ve? Ustedes me dicen. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente: los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo.
Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. Vale. Color. Buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Fotorreceptor? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Bueno, esto que acabamos de ver precisamente es parte del trabajo de inclusión que se debería hacer no solamente en España, sino en todos los lugares del mundo, ¿no? Donde deberíamos de incluir a los pequeños a un aula regular, independientemente de la discapacidad o de la situación de la que se trate. ¿Qué me pueden comentar acerca de este video? A mí me llamó la atención que encontró una manera de definir los colores para que los niños lo entendieran. O sea, a mí no se me había ocurrido como que ponerle como ejemplo un animal o una cosa que tenga ese color para que los niños pudieran entender su explicación. Eso se me hizo como muy padre. Muy interesante. Bien, ¿qué más pudieron observar? Hay algunas cosas que yo me gustaría que hayan observado bien. Pues a mí lo que me gustó, me llamó la atención fue la naturalidad con la que se da la clase, cómo no se le da una atención extra especial al niño, sino que mientras el otro niño dice algo, él mismo pues va haciendo sus apuntes o va terminando su trabajo o haciendo sus cosas y se le dice, ok, tienes que hacerlo y a ver cómo le haces. Y se le van como que brindando ayudas, pero no es como de que, ok, voy a hacer el trabajo por ti
o voy a trabajar por ti, sino que voy a estar en el proceso en el que tú estés aprendiendo a hacerlas, a resolver los problemas pues, por ti mismo. Fíjate, Bianca, que esa era una de las cosas precisamente que vieran, cómo los padres, tanto los padres como los maestros, no le realizan el trabajo. No es, ay, pobrecito, lo voy a hacer por él o lo voy a ayudar. No, ahí están tratando de dejarlo independiente, porque finalmente recuerden que todos tenemos ese aprendizaje para la vida, todos tenemos parte de nuestra educación es precisamente llegar a una independencia, a que nosotros podamos por sí solos avanzar en el mundo. Entonces, de igual manera, si el trabajo que se realiza con los niños es hacerles el trabajo como las famosas mamás que hacen la tarea por los hijos o, ay, no, es que lo pintó muy feo, a ver, yo le voy a ayudar y sobre el color arriba le pinto otro color o algo todavía más grave que a mí me tocó en Colegio Santé, que en una ocasión para una exposición que teníamos, los niños realizaron un dibujo y cuando la dueña de la escuela los vio, me dijo, Rosa Isela, esto no lo pueden presentar los niños, pero como, ¿por qué? Si es trabajo de ellos. No, dice, es que mira, están todos mal pintados o están pintados para el lado derecho y otros para el lado izquierdo, no tienen una coordinación del color. O sea, yo realmente me di cuenta que la persona no sabía de lo que estaba hablando. O sea, el niño había plasmado su capacidad y había plasmado su habilidad en ese trabajo. Pues nos hizo que todos los maestros pintáramos, o sea, repintáramos encima de los dibujos, para que el dibujo se viera o tuviera más presentación, utilizáramos gises y demás. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que cuando los niños veían su trabajo, ¿quién cree que pensaban que lo hizo? No reconocían su trabajo, no sabían cuál era el de ellos, porque pues obviamente los niños conocen sus trazos y conocen sus dibujos, que fue algo de lo que yo le dije. Es que en el momento que el niño vea su trabajo, no va a saber qué trabajo es. Y era precisamente para un Día de las Madres que los niños se habían realizado estos dibujos. Fue catastrófica esta actividad. A mí me dejó mucha frustración. Yo misma, que yo no la realicé, o sea, es decir, que no fui la que dibujó, finalmente me quedé muy frustrada. Imagínense la frustración de los niños. Por ello, creo de muchísima importancia que los mismos niños sean libres de poder resolver sus propios problemas. Si él tiene una tarea, él tiene que resolverla, buscar las maneras de hacerlo. Ni el papá ni la mamá intervinieron, ni tampoco le dieron las herramientas en la mano. Dejaron que él solo descubriera el cómo hacerlo. Y de igual manera pasó en la escuela, ¿no? Si se dieron cuenta, había una maestra sombra. Generalmente, cuando el niño tiene una discapacidad muy fuerte, es conveniente o es aconsejable que traiga una maestra sombra o una sombra, que generalmente es un psicólogo o psicóloga o es una persona terapeuta de alguna manera, ya sea terapia de lenguaje, lo que sea, pero siempre le acompaña a una persona. Y esa persona es un guía, pero no es un interventor. Y eso que ustedes como docentes deben de cuidarlo. Deben de cuidar que ahora sí la persona guía o la persona sombra no intervenga en la educación del niño. Si bien es cierto, es únicamente un instrumento de apoyo, no es quien le tiene que realizar las actividades. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, ahora, chicos, esa era, por eso me interesaba que vieran ese material. Hay un material que tenemos que ver, que es el uso adecuado de las palabras. Yo estaba pensando ahorita mostrarlo, pero no me había fijado en la hora. No vamos a alcanzar a verlo por el tiempo. Voy a tomar lista, me parece muy importante tomar lista porque, como les dije, la semana, bueno, se suponía que era esta semana, pero nos cambiaron a la semana que viene. Tenemos la Junta de Academia y nos piden la lista de asistencia actualizada en la que pues, ven las inasistencias, ¿no? Entonces voy a tomar lista y por favor, aquellos que andan en este momento en alguna observación, me lo hacen ver al momento de mencionarlos. Un minutito, por favor. Se está abriendo.
En lo que se abre, bueno, también como parte de lo del tema de las palabras, es para que ustedes también vean algo, el cómo hablarle no solo a los niños, sino a todas las personas con las que interactuamos. Es importante porque las palabras muchas veces hieren a las personas. Muchas veces lo que hacemos en vez de facilitar en la comunicación, la atrofiamos, ¿verdad? En la forma en que pedimos las cosas. Yo siempre he dicho, en el pedir está el dar, y es muy importante el cómo nos comunicamos con las personas que tenemos alrededor, pero ojo, también con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos decimos todos los días? ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Bueno, Oscarina. Ana Paola. Presente, profe. Ana Paola no está. Natalia, si Natalia está en observación, me dijeron. Creo que Ana y Natalia, profe, están en observación. Ok. Porque hace rato creo haber visto a Ana entrar. O estoy mal, a lo mejor no era ella. Loami. Presente. Loami, te ha estado sacando el internet, hija, ¿verdad? Sí, muchas veces, profe. Sí, ya te vi. Javier. Presente, profe. Ay, Janet es la que sigue en observación, profe. Ok. Bianca. Presente. Nidia. Presente. Janet es la que está en observación, me dijeron. Sí, ¿verdad? Sí. Elena. Presente. Kitsia y Moisés. Presente. Bueno, Presente. entonces, vamos a dejar el tema de las palabras para la próxima semana. Otra cosa también, acuérdense que no solamente vamos a ver trastornos y vamos a ver todo lo que tiene que ver con discapacidad, también vamos a ver cuestiones de comportamiento. Es decir, cómo muchas veces el comportamiento, las conductas, nos llevan a que el niño sea distinto, el niño actúe de manera distinta. Acuérdense que en atención a la diversidad vimos un poquito de esto, pero ahora lo vamos a ver un poquito más de lleno, como por ejemplo lo que les decía hace rato sobre la alineación parental y sobre diversas cosas que el niño puede estar pasando en casa que lo lleven a tener ciertas conductas distintas en clase y que ustedes pues tienen que ser incluyentes, pero también tienen que tener una empatía especial para todos aquellos niños que estén pasando un proceso de, ya sea de divorcio, en cualquiera de sus clasificaciones, o también ya sea de violencia doméstica, porque eso los marca mucho y generalmente los niños tienen una conducta un poco agresiva cuando están pasando por violencia doméstica. ¿Ok? Bueno, pues no sé si tengan dudas, preguntas. Les agradezco mucho que hayan estado muy atentos a nuestra invitada y pues me hubiera gustado que estuviéramos todos porque la verdad es que la plática estaba bastante interesante. ¿Quiénes son los que están en lengua de señas aquí? Yo. Yo también. Soy yo. Yo también. Ajá, profe. Sí, mande Javier. Creo que se le cortó. ¿Sí se me cortó? Se le cortó el audio. Ay, caray. Bueno. A mí no. No, entonces fuiste tú, Sí, Javier, yo creo. Sí. De hecho, aunque no lo crean, no han venido con lo de la fibra. ¿Se acuerdan que ayer me hablaron? Ah, pues dijeron en 45 minutos vamos, ¿y qué creen? Pasó todo el día y no vinieron. Seguimos en la misma. Bueno, yo creo que venían en burro y el burro se les cansó porque no llegaron. En fin. Bueno, sale chicos, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Tengan un bonito fin de semana. Y pues sobre todo descansen y algo bien importante. El día lunes no solamente es Día de las Madres un día, el Día de las Madres es todos los días. Quienes tenemos la dicha de tener a nuestra mamá cerca, pues abrácenla y consiéntanla mucho. Quienes no tenemos esa dicha, pues simplemente hay que hacer oración, que las oraciones siempre son buenas y que las personas nunca se van, nunca se van del todo, siempre viven en nuestro corazón. ¿Ok? Cuídense mucho, tengan bonita tarde y bonito fin de semana. Hasta luego, chicos.
Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Adiós. Dice la madre. Gracias. Bye.